Muy buenos días, Fede. Muy buenos días, María José. Es lo que nos toca, ¿no? Creo, por lo que traes. Sí, un personaje espectacular, de primera fila. Una mujer que revolucionó el teatro español hispanoamericano y, como muy bien has dicho, no solo porque tenía un extraordinario talento como actriz, sino porque fue empresaria y una gran promotora de las artes escénicas. Hablamos, por supuesto, de María Guerrero, la primera y gran actriz española del siglo XX, una mujer cuyo legado es no solo porque en el escenario era extraordinaria como actriz, sino porque además tuvo una visión absolutamente modernísima del teatro como empresaria y como fundadora de una de las compañías teatrales más importantes que ha tenido este país, especialmente a principios del siglo XX, ¿no? Pues, ¿qué te parece si antes de ver esa infancia y cómo empezó a crecer, claro, mucha gente se preguntará cómo estaba en ese momento el teatro y sobre todo el teatro para las mujeres? Eso es. Pues mira, las mujeres tenían un papel importantísimo en el teatro del siglo XIX, eso es indudable, pero pasaba que, por ejemplo, grandísimas actrices como Teodora Lamadrid, que fue la gran actriz del romanticismo español, pues tenían sus carreras más bien dependientes de los empresarios teatrales o también de las restricciones sociales, porque ellas no tenían capacidad legal para manejar dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces se daba el caso esto, ¿no? Que ellas eran las grandes estrellas encima del escenario, sin embargo, del telón para atrás, pues prácticamente no pintaban absolutamente nada en la trayectoria teatral, ¿no? Y esto es el molde que rompe específicamente María Guerrero, ¿no? Porque ella va a ser la primera gran empresaria teatral y la primera fundadora de una compañía teatral, tomando las riendas, digamos, de su propio futuro y de su propia carrera, ¿no? Pues vamos con María Guerrero. ¿Dónde nos tenemos que situar para arrancar, ¿no?, esa infancia y esta familia? Pues nos situamos en Madrid. Ella era madrileña, se llamaba María Ana de Jesús Guerrero Torija. No está mal. Y nació en Madrid en 1867, justo un año antes del derrocamiento de Isabel II. Nació en una familia acomodada, muy vinculada con el teatro, porque el padre, Ramón Guerrero, era tapicero de teatro y experto en escenografías. Es decir, que María ya desde la infancia digamos que se mueve en ese ambiente teatral y conoce perfectamente los entresijos del teatro. Ella recibe una educación finísima y exquisita porque fue al Colegio San Luis de los Franceses, donde además de un buen francés, pues aprendió canto, música, danza, y ella desde pequeña quería ser actriz, tenía vocación de actriz, a pesar de que su madre trataba por todos los medios de quitarle la idea de la cabeza. Y tuvo suerte porque, gracias a las relaciones de su padre con el teatro, pues fue prohijada o protegida por Teodora Lamadrid, que era la gran actriz del momento, ¿no? Y por lo que tengo entendido, se convertiría a la postre en un poco su mentora, una profesora. Sí. Claro, porque Teodora Lamadrid era, bueno, aparte de la gran estrella del teatro de ese momento, era maestra. De hecho, ella forjó, digamos, a muchas generaciones siguientes de actores, pero era tan prestigiosa y tenía tanta fama que no solía tomar nuevos alumnos, ¿no? Sí. Pero María, gracias a estas relaciones que tenía familiares con el teatro, pues fue protegida y bueno, también Teodora Lamadrid vio el talento de esa niña, ¿no? Así que tuvo la suerte de ser formada por Teodora Lamadrid, que era profesora de declamación en la escuela oficial, es decir, en el Real Conservatorio. Y Teodora Lamadrid no solo le enseñó a declamar bien los versos y a saber leer y declamar el teatro clásico, sino algo muy moderno que fue utilizar toda la expresión corporal para hacer, digamos, de la interpretación algo mucho más allá, ¿no?, que simplemente recitar versos. O sea, que ya se empezaba a ver el talento. ¿Y cómo fueron precisamente esos primeros pasos? Pues mira, estrena la primera obra con 18 años, en 1885, en el Teatro de la Comedia, una obra de Echegaray, donde María ya digamos que se desvela o se destapa como una actriz, una joven actriz de muchísimo talento, ¿no? Fue una obra con mucho éxito. Pero, como era tan jovencita, los primeros años le daban solo estos papeles de chica ingenua, en estos dramas del siglo XIX, edad, ¿no?, familiares. Sí. Y le llega, digamos, su oportunidad realmente para consolidarse como una actriz respetada, pues en 1891 con el papel de Doña Inés en el famoso Don Juan Tenorio de Zorrilla, que de hecho va a ser uno de los papeles estrella de toda su carrera, ¿no? Y esta Doña Inés es la que realmente le hace brillar en ese momento y la consolida como la estrella fulgurante de ese momento. Y de hecho todos los escritores de esa época, pues Pérez Galdós, Clarín, Valle Inclán, todos se fijan en ella, le cogen un cariño
cariño especial y todos están incluso deseando escribir teatro para ella y estrenar sus obras con esa chica de tantísimo talento, ¿no? Y tengo entendido que además en este tiempo conoce también a una actriz, creo que francesa, en ese tiempo ya muy conocida, sí, y de sobrado talento. Pues nada menos que Sarah Bernhardt, la famosísima actriz francesa, que era la gran diva del teatro mundial, sí, teatro europeo y mundial, desde luego, que se dio la casualidad, la circunstancia de que vino a Madrid en 1895 a presentar su propio repertorio y a entablar relaciones con los actores españoles. Así que María, que era muy espabilada también para su vida personal, María Guerrero, invita a Sarah Bernhardt a una gala especial en el Teatro Español, donde las dos juntas representan sobre todo una escena final de una obra francesa. Recordamos que María Guerrero hablaba muy bien francés por su colegio, y representan una obra de Fouillet. Y la escena final era las dos juntas encima del escenario, y bueno, eso no fue solo un hito del teatro español, sino un hito en la propia carrera de María Guerrero, ¿no? Porque fue un éxito impresionante, se levantó el telón 20 veces, con un público absolutamente enfervorizado, y esa escena terminó con Sarah Bernhardt abrazada a María Guerrero dándole besos. O sea, es que, claro... No de teatro, de película. De película. Es un hito totalmente, ¿no? Sobre todo para la carrera de María. O sea, Sarah Bernhardt realmente consolidó la fama, el prestigio y la autoridad de María Guerrero como esa gran actriz. O sea, fue un momento importantísimo para ella. Y desde ese momento pues se convierte en la estrella del teatro español y también empieza a tener una cierta resonancia internacional. Claro, no sé si pasaría por la cabeza de María ya parece que voy consolidando esta faceta, sí, y ahora me voy a dedicar a una más empresarial, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, porque María, claro, vio su momento, ¿no? Había cumplido ya una etapa, que era consolidarse como actriz, y pensó en lo siguiente. De ahí viene su faceta visionaria, ¿no? Ella quería ser algo más que actriz. Así que propuso al Teatro Español, que pertenecía entonces al Ayuntamiento de Madrid, el quedarse con la gestión, ella, del teatro, y de hecho se lo conceden durante 10 años, y gracias a su padre, a la ayuda de su padre, que había hecho un dinerito como escenógrafo y tapicero de teatro, pues emplearon el dinero del padre, incluso vendiendo propiedades, para reformar por completo ese teatro español, ¿no? Vemos la vocación de María, que un teatro que no era suyo, era de una institución pública, y ella reforma completamente ese teatro para hacerlo pues el mejor teatro posible, ¿no? De hecho, aparte de toda la reforma escénica, ella se dedica a reunir el mejor plantel de actores que pudiera encontrar, un plantel de primeras filas de actores, y los mejores textos españoles, tanto de teatro clásico como de teatro contemporáneo. Y dentro de ese plantel de actores apareció un señor, Fernando Díaz de Mendoza, que era un aristócrata, marqués de Fontanar, con una vocación teatral muy temprana también. De hecho, él era ya viudo de una hija del general Serrano, del famoso general Serrano, y Fernando Díaz de Mendoza fue primero pareja actoral, pareja artística de María Guerrero, pero pues se enamoraron en el escenario, como suele pasar, y se acabaron casando. En 1896 formaron una familia con 2 hijos, y no solo una familia, sino que juntos iban a hacer un auténtico imperio teatral. Y lo que decías antes, claro, de esa resonancia y esa proyección, ¿tuvo tiempo con todo esto que nos cuentas de, no sé, de dar giras, de salir fuera de España? Claro, ellos vieron la oportunidad, o sea, ya estaban empezando a consolidarse en el teatro español, pero evidentemente las giras daban muchísimo dinero, mucho prestigio internacional, y ellos se marcharon de gira a Hispanoamérica, recorrieron toda Hispanoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, México, Perú. Claro, esas giras eran de meses, ¿no? Y además también prolongaron entre 1899 y 1900 sus giras por Europa. Es decir, que hicieron muchísimo recorrido, por supuesto, convirtiéndose en el auténtico referente del teatro español. Ellos llevaron el teatro español, el clásico y el contemporáneo, por todo el mundo. O sea, es que fueron realmente los protagonistas del teatro español en todo el mundo, ¿no? Claro, pero tanto tiempo fuera, ¿tuvo alguna consecuencia en casa? Pues la tendría, claro, porque esos viajes, las giras con las dificultades de viajar y las temporadas teatrales, pues estuvieron prácticamente 2 años fuera de gira. Y claro, el teatro español, del cual ellos tenían la gestión concedida, se resintió, y de hecho le quitaron la concesión a María Guerrero del teatro español. Ella, claro, sintió muchísimo la pérdida de tener su propio escenario, aunque fue capaz de
inaugurar o estrenar obras en el teatro español durante algunos años, pero echaba muchísimo de menos tener su propio teatro, y con esa visión que ella tenía empresarial, muy moderna, pues decidieron juntos, el matrimonio, emplear todo el dinero que habían ganado en las giras en comprar su propio teatro. Y compraron el Teatro de la Princesa en Madrid, que entonces era pues un teatro muy moderno, porque estaba casi recién construido, y bueno, hicieron ese Teatro de la Princesa su centro, su foco, su verdadero pilar para todo ese proyecto empresarial que ellos tenían, ¿no? ¿Y cómo le fue precisamente este teatro y toda esa visión empresarial de la que hablas? Pues mira, remodelaron otra vez por completo el Teatro de la Princesa, convirtiéndole pues, en un teatro absolutamente moderno. Lo inauguran en 1909 con una obra escrita expresamente para María Guerrero, con el título de María la Brava, escrita por Eduardo Marquina, que fue todo un éxito también, por supuesto, un hito del teatro. De hecho, el famosísimo periodista Mariano de Cavia le dedicó una reseña enorme en el periódico titulada María la Brava, poniéndole el mote a María Guerrero como María la Brava, precisamente por ese carácter tan pasional y tan impresionante que ella tenía como actriz encima del teatro. Y de este teatro acabó convirtiéndose también en su propia residencia, porque ellos construyeron una planta superior donde fueron a vivir. Y de hecho, eso también fue un hecho muy moderno, ¿no? El que el teatro, la residencia, todo fuera un conjunto de la propia familia actoral, ¿no? Y imbuidos de toda esta euforia empresarial, pues incluso se lanzaron a un gran proyecto que fue construir un teatro en Buenos Aires, el Teatro Cervantes en Buenos Aires, en 1921. Y pasó que con toda esta inversión tan impresionante que habían hecho en los últimos años, pues de repente se encontraron en la bancarrota. ¿Quién lo iba a decir? Con toda esta perspectiva. Sí, se arruinaron por construir estos teatros, ¿no? Fíjate, y claro, la vida va pasando. ¿Cómo es la última etapa de María Guerrero, tanto en el mundo empresarial como actoral? Claro. Pues mira, volvieron de giras, claro, para recuperar dinero, volvieron a lanzarse en giras. María durante casi 20 años hizo 25 giras por toda Europa, 200 obras, llegó a representar en Nueva York, fue realmente en la Opera House de Nueva York su consolidación americana, es decir, que en las primeras décadas del siglo XX volvió otra vez de gira y a consolidarse como la gran actriz española del momento, ¿no? Sí. Y aquí viene algo que, como en todas las familias también pasa, hay ciertos conflictos y yo creo que nos va a sorprender. Sí, yo creo que muchos no saben esto, ¿no? María, tenía uno de sus hijos, su hijo mayor, Fernando Díaz de Mendoza, fue también actor y de hecho estaba en la compañía de sus padres y estaba casado, pero tuvo una relación extramatrimonial con una de las actrices de esa compañía, que se llamaba Carola Fernán Gómez. Y María Guerrero, pues por apartar, digamos, un poco el escándalo de la compañía, lo que hizo fue enviar a Carola Fernán Gómez de gira a Hispanoamérica sin saber que estaba embarazada. Y de esa relación nació un niño en Lima, circunstancialmente nació en Lima porque la madre estaba de gira, aunque luego fue registrado en Buenos Aires, y ese niño fue Fernando Fernán Gómez. Que aseguro que no nos suena de nada, ¿no? El siguiente grandísimo actor español, Fernando Fernán Gómez, que no fue nunca reconocido oficialmente por su padre, pero que es nieto de María Guerrero. Fíjate. Es decir, que la saga, qué bonito, ¿no? Porque la saga de esa extraordinario prestigio actoral siguió incluso en este niño, ¿no? Giro de guión completamente inesperado. Y cuando fallece, cuando muere María Guerrero, ¿tuvo mucho impacto? Muere muy joven, muere en 1928 con 60 años de un ataque de uremia, es decir, que no le funcionaba bien el riñón, solo 7 días después de su última función. Es decir, que fue un shock para la sociedad española, especialmente para el entorno teatral y madrileño, porque nadie esperaba esa muerte repentina. De hecho, su entierro en el cementerio de la Almudena fue absolutamente multitudinario, ¿no? Allí estuvieron todos los grandes escritores de la época, los hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Jacinto Benavente, el premio Nobel, para el cual había ella estrenado obras, es decir, que fue un shock, ¿no? Y de hecho, bueno, en su honor, ese Teatro de la Princesa, que era suyo, después la familia acabó vendiéndolo, lleva el nombre de Teatro María Guerrero y hoy es el Centro Dramático Nacional. Es decir, que el legado de María Guerrero sigue en ese teatro de manera institucional, ¿no?
Nos queda muy poquito tiempo, María José, pero lo que decías, menudo legado, ¿no? Un legado espectacular, o sea, no solo como la gran actriz sobre el escenario, sino además una mujer que revolucionó el teatro con esa visión absolutamente moderna de transformar la escena de manera plena y global, ¿no? Un legado impresionante, sí. María José, como siempre, un placer. ¿Cuánto aprendemos contigo, eh? Pues que no falte. Que no falte. Como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fede, a todos. Gracias. En un tiempo en el que los escenarios aún olían a gas y